Una de las marcas provenientes de Japón más conocidas en el mundo es Kawasaki. La verdad es que ustedes me demostraron un gran interés por esta marca, así que hoy día vamos a revisar todo en detalle y en un nuevo formato full review sobre la Kawasaki Ninja 400. Todo aquí y ahora. El dueño de esta Kawasaki Ninja 400 versión KRT es Cristian y nos ayudará contando su experiencia con los diferentes puntos que veremos hoy en el video. Vamos con el primero. Motor bicilíndrico de 4 tiempos con 399 centímetros cúbicos, transmisión de 6 marchas, inyección de combustible DFI y cuenta con refrigeración líquida. Bueno, siendo ya una Kawasaki, yo la encuentro rápida, o sea, tiene una respuesta bastante rápida, con una velocidad súper progresiva, que no molesta, ni te tira, no siento que sea algo brusco, pero sí tiene una buen arranque, tiene buena potencia. ¿La velocidad final? Mira, lo que yo he visto que le han podido sacar son 210 kilómetros, pero no ha podido llegar a los 210. Sí he llegado a los 185, sí, 185 kilómetros por hora. Y no se siente nada brusco ni nada. Mientras vayas bien posicionado, yo la he sentido súper suavecita, sin ningún problema. En combustible, su capacidad es de 14 litros con estanque completo. En esta moto destaca un sistema de ahorro de combustible de alta precisión, llamado ECO, y lo podemos ver en el panel principal. Este sistema supervisa el consumo de combustible independiente de la velocidad o marcha seleccionada. Me he sentido súper ahorrador con la moto. Tiene un sistema que economiza el combustible, que te sale en la pantallita cuando está siendo activado el economizador. Me ha ahorrado harto porque yo mayormente la ocupo 3-4 veces a la semana, así que yo la encuentro súper ahorrativa para las personas que quieran ocuparla en ciudad. Yo la encuentro perfecta. En cuanto a tamaño, tenemos una distancia del asiento al suelo de 78.5 centímetros y un peso total aproximado de 166 kilos con estanque completo. Para mi estatura yo la encuentro cómoda para ser un estilo deportivo. ¿Cuánto mides tú? 1,72. 1,72. O sea, podríamos decir que con alguien que mide 1,70, 1,72 va a andar con tu misma referencia. Sí, debería sentir lo mismo, o sea, yo por lo menos me siento súper cómodo sobre ella. Toda la iluminación es full LED, pero como nos comenta Cristian, quizás queda un poco corta en el ítem luces. Yo creo que ahí andaría como la parte más baja de la moto, el hecho de las luces. La iluminación, creo que en las noches la he encontrado igual un poquito con poca iluminación, darle un poquito más de iluminación. Oye, y en cuanto a los mandos, los comandos, ¿todo eso se siente cómodo? Sí, cómodo, comodísimo, nada que decir, súper al 100 ahí. Freno delantero con disco simple semiflotante de 310 milímetros con ABS, neumáticos 110, 70, 17. En el freno trasero, un disco de 220 milímetros con ABS también y neumáticos 150, 70, 17. Mezcla perfecta entre digital y análogo, el panel tiene 3 partes. En izquierda, la señalética LED clásica, en el centro las RPM en formato reloj, y a la derecha, en digital, velocidad, odómetro y un menú de opciones. Suspensión delantera, tenemos una horquilla de 41 milímetros de recorrido y en la parte trasera un basculante con precarga de 5.1 pulgadas. Oye, ¿la has ocupado alguna vez en algún track day o en alguna pista o
o en algún lugar que sea fuera de la calle en sí. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con ella. Sí, la verdad es que sí, la ocupé en un track day, los ñandú. Ellos realizaron un track day en la pista de Ritoque y ahí pude disfrutarla, o sea, tratar de poder sacarle a lo mejor lo máximo en su rendimiento y nada, pues fue exquisita la moto, pues no nada que decir con respecto a eso. Por último, me gustaría que me comentaras si recomiendas esta moto y por qué la recomiendas. ¿Cómo ha sido tu experiencia completa como usuario? Mira, si tú me preguntáis del 1 al 10 si la recomiendo, yo digo 100. O sea, es una moto reconocida por todos lados. O sea, ya uno al nombrar que es Kawasaki y todo eso ya es una marca registrada. No tiene muchos problemas a la hora de la conducción. Sería muy raro que te tocara una Kawasaki que viniera con algún problema. Respecto a tips, pucha, yo antes de subirme una Kawasaki tuve otra moto y una moto más chiquitita, tratar de aprender en ella más que nada, porque al fin y al cabo uno al subirse a una más grande quizás, no sé, no tiene ni una experiencia nada de motos, podría pasar la cuenta, aunque no debería ser así. Pero eso más que nada, tratar de obtener una motito y también todos los que son a nivel implemento, más que nada. Los guantes, claro, todo lo que es el equipamiento del cuerpo, de rodillera, tobillera, zapatos. Si es que uno ya tiene este tipo de moto y sale a las rutas con amigos y todo eso, ocupar todo eso por la seguridad de uno. Vamos a correr un poquito para allá, para que cerremos aquí. Cristian, nuevamente te agradezco por participar en el capítulo, por mostrar tu bella moto y sobre todo porque con estos videos hay mucha gente que puede salir de dudas o seguir soñando, seguir juntando platita para la moto que quieren, po. No, sí, pues bacán. Vale. A la casa, al grupo de moto, los Ñandú Riders. Saludos a los Ñandú Riders. A los guanteritos también. Aguante Wander. Ya, pues, Cristian, cuídate mucho, que estés muy bien. Buena ruta, hermano. Que te vaya bien. Chao, chao. Ahí va Cristian en su bella Kawasaki Ninja 400, en su modelo 2023. Está nuevecita esa moto. Ese fue el capítulo del día de hoy. Muchas gracias a todos por ver. Déjenme en sus comentarios qué les pareció esta nueva versión de los full review. Creo que ahora sí está mucho más full. Y me gustaría aclarar que yo no pruebo las motos de otras personas. Subirse y decir que incómoda, que es acá. La verdad para mí no tiene sentido, porque una moto se siente con los kilómetros encima. Después de andar varios kilómetros, uno puede recién decir: esta moto es así, esta moto es asá. Antes de eso son solo basofias. Así que muchas gracias a todos por ver, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias a los que están desde siempre en el canal, a los nuevos. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta Kawasaki Ninja 400. ¿Les gustaría tenerla? Luchen por sus sueños y un día se van a cumplir. Nos vemos en el próximo video. ¡Buenas rutas!